Damos inicio a la presentación de programación en base de datos realizado por el estudiante Leverson Beltrán, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Bosque, Bogotá, Colombia, realizado en el 2019. Entonces, ¿qué es, qué son las bases de datos? Vamos a hablar acerca de ellas, acerca de sus características, acerca de los tipos de bases de datos, de sus usos. Entonces, entremos en materia. ¿Qué son las bases de datos en realidad? Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. ¿Ok? Pues, lógicamente, en este sentido, una biblioteca, por ejemplo, puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel, ¿cierto? E indexados, pues lógicamente, por su consulta de acuerdo a la consulta del usuario. Actualmente, debido al desarrollo tecnológico de los campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, ¿cierto? En PDF, en Word, siendo este componente electrónico, pues, por tanto, se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenamiento de datos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Existen programas denominados sistemas gestores de base de datos. Se denominan, o se abrevian en este caso, como la sigla SGBD, que en inglés pues significa Database Management System o DBMS, que permiten pues almacenar posteriormente, acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Ok, entonces, ¿para qué sirven realmente la base de datos? La base de datos entonces sirven para varias cosas importantes. Una de ellas es almacenar la información, ¿cierto? Cualquier información que se necesite guardar, ¿vale? Cualquier información, lo importante es que sirve para almacenar todo tipo de información sin depender de su estructura, sin depender si es un carácter, si es un entero, si es un float, etc. Una segunda característica es que esta información se encuentra indexada, ¿sí? O sea, anexada, indexada internamente, y se mantienen los datos almacenados en un orden tal que permite una búsqueda rápida, ¿sí? Una búsqueda rápida en el sistema. Yo busco lo que almacené, una variable súper grande de 1000 caracteres, más de 1000 palabras, un ejemplo, y mediante la tecnología yo inmediatamente busco el sistema, busco el indexado, el dato indexado y pues se puede encontrar rápidamente el dato almacenado. Otra característica importante es que incluye, ¿cierto?, un sistema de recuperación rápida y a la vez, pues esta recuperación es llamada consulta, ¿sí? O sea, yo consulto el sistema de búsqueda y lo que hago yo es, pues, llamar a un sistema de recuperación. Entonces lo que se hace es que, pues, supongamos, ustedes consultan en el computador y pues lógicamente la parte más difícil, ¿sí? O sea, es que él lo hace, el computador lo hace y pues lógicamente te da lo que estás buscando, lo que estás necesitando en este caso. Una cuarta característica de para qué sirven las bases de datos, pues es que cada cierto tiempo, ¿cierto? La base de datos será necesaria una limpieza. Es como los computadores, ¿sí? Cada vez que nosotros accedemos a al sistema operativo, él siempre necesita que se esté actualizando, se está limpiando todo el tiempo. En este caso, la base de datos, una pequeña analogía respecto al sistema operativo, es que funciona también como una agenda de notas, ¿sí? Yo escribo una agenda de notas, una base de datos, cuando la lleno lo que hago es la puedo limpiar otra vez.
Puedo volver a hacerla en la misma base, en la misma agenda, en la misma base de datos, seguir almacenando información, pero esa información ya la puedo eliminar o puedo seguir anexándola, pero en otra base de datos distinta. Entonces, en este caso, la base de datos, pues, si está desordenada, con borrones o cambios, por lo contrario, pues también se puede ordenar, se puede reorganizar y hacer una fácil limpieza. Entonces, seguimos con la clasificación de las bases de datos. ¿Cómo se clasifican estas bases de datos? ¿Cómo las podemos clasificar? Pues sencillo. La clasificación de la base de datos se dan según su variabilidad y según el contenido. ¿Ok? Pero se clasifican de varias maneras de acuerdo a ese contexto, ¿sí? En el que se esté manejando. La utilidad de las mismas y las necesidades a las que se satisfagan el usuario. O sea, en pocas palabras, la clasificación de la base de datos se elige de acuerdo, ¿cierto?, a las necesidades que yo tenga para poder almacenar mis datos. Si es una empresa, si es una escuela, si es una biblioteca, si es un colegio, etc. Entonces, la variabilidad de la base de datos, en este caso, está subdividida en bases de datos estáticas y bases de datos dinámicas. Para el caso de la clasificación de bases de datos según el contenido, están subdivididas en bases de datos bibliográficas, base de datos de texto completo, directorios y de datos o bibliotecas de información. Pero entonces, ¿qué define cada una? Vamos a definir entonces cada una de las clases. Según su variabilidad. Según su variabilidad, las están subdivididas en bases de datos estáticas, ¿cierto? Pues que son las bases únicamente de lectura, que sirven solamente para lectura, pero son utilizadas principalmente para almacenar datos antepasados o datos históricos, ¿cierto? Que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo. Una línea cronológica, ¿cierto?, de las bases de datos anteriores para poder realizar proyecciones, tomar decisiones, realizar análisis y, no sé, puede ser para utilizar también para inteligencia empresarial, ¿sí? En el caso de la base de datos dinámicas, son bases de datos que, pues, la información almacenada se modifica con el tiempo, ¿sí? En el caso de la estática, pues, se puede decir, entre comillas, que no cambiaría con el tiempo, ¿sí? En el caso de la dinámica, sí se cambia, sí se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualizaciones de datos, borrado de datos, ¿cierto? Y pues la edición de datos, para poder editar los datos. Además, las operaciones fundamentales de consulta se pueden hacer en la base de datos dinámicas. Entonces, un ejemplo sencillo pues puede ser la base de datos utilizada en un sistema de operación de un supermercado, ¿cierto? Podemos decir entonces que según el contenido, la base de datos bibliográfica, base de datos de texto completo, directorios o de bibliotecas, también tienen sus definiciones. En este caso, la base de datos bibliográficas, pues, solo contienen un representante o algo que también se le puede llamar una subrogante, ¿sí?, de la fuente primaria, que permite localizarla en la parte donde está la base de datos bibliográfica, en este caso. Un registro típico de una base de datos bibliográfica contiene información sobre el autor, sobre la fecha de publicación del libro, editorial, título, edición, ¿cierto?, de una determinada publicación. Lo que siempre hacemos cuando publicamos, cuando referenciamos un libro en una base de datos bibliográfica, ¿ok? Entonces, puede contener un resumen o extracto de la publicación original. Es lógico, pero nunca el texto completo. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos en presencia de una base de datos de texto completo. Pero entonces, ¿qué es una base de datos de texto completo? Pues almacena las fuentes primarias, ¿cierto? Por ejemplo, todo el contenido de todas las ediciones de una colección de revistas científicas, de revistas de biología, de revistas de ciencia, por ejemplo. Entonces, podemos hablar también sobre los directorios, pero pues un ejemplo clásico de un directorio pues son las agendas telefónicas, las que se usan siempre para poder llamar.
Estos directorios se pueden clasificar pues en dos tipos, ¿cierto? Dependiendo si son personales o empresariales. O, pues lógicamente, las empresariales existen tres tipos, pues nombre y dirección de la empresa, contienen teléfono, ¿cierto? Y pues datos de facturación. Esto realmente es un anexo, ¿cierto? Sobre la base de datos como base de datos como de los directorios para hacer énfasis a que pues la clasificación de la base de datos pues se da según el contenido pues y también lógicamente según el tipo de contenido. ¿Ok? Cuando se habla de base de datos de biblioteca o de información, ¿sí? Pues como anteriormente se había nombrado una base de datos de bibliográficas, tiene un parecido, ¿sí? Porque hace también depende del representante de la fuente. Sí, son bases de datos que almacenan diferentes tipos de información, pero en este caso viene de una fuente distinta donde está anexado el sistema de las bibliotecas. Entonces, pues se pueden considerar de varios subtipos la base de datos de bibliotecas, ¿cierto? Almacena secuencias de, no sé, por ejemplo, secuencias de libros, volúmenes, base de datos de clasificaciones de ciencias, ¿sí? Estructuras, etcétera. Entonces, por otro lado, podemos hablar sobre esos tipos de modelos de la base de datos de acuerdo a su clasificación, ¿cierto? Entonces, esos tipos de modelos, de acuerdo a la clasificación, pues, ¿cómo se da? Pues se da, pues, que la clasificación, de acuerdo a la función de la base de datos, también se puede clasificar de acuerdo a los modelos de administración, ¿sí? Un modelo de datos es básicamente una descripción, chicos. Una descripción de algo conocido como contenedor de datos. Algo muy sencillo, ¿sí? Un contenedor de la información, ¿sí? Una cajita en la cual yo puedo almacenar toda la información, todos mis datos en un solo espacio, ¿sí? Pero estos datos se pueden almacenar y recuperar, ¿sí? En todos los contenedores que yo tenga. Los modelos de los datos no son cosas físicas, son abstracciones, ¿sí? O sea, no piensen que son cajas reales, sino que son abstracciones, son cosas físicas, no son cosas físicas, ¿vale? Pero permiten la realimentación, la interpretación de un sistema eficiente, ¿cierto? Por eso siempre en la base de datos lo que hacemos es almacenar en cajas, virtualmente en este caso, ¿vale? Pero estos modelos de datos también se subdividen, ¿sí? En bases de datos jerárquicas, datos de red, translacionales, relacionales, multidimensionales, orientadas a objetos, documentales y deductivas. ¿Ok? No vamos a hacer énfasis en cada una de ellas, no lo vamos a hacer, pero tenemos en cuenta de que esos tipos de modelos de base de datos pues caracterizan o definen un sistema distinto a un modelo de administración de base de datos. Muy sencillo. Seguimos entonces con los aspectos descriptivos. Esos aspectos descriptivos de las bases de datos se caracterizan por tener ¿qué? Lenguajes, ventajas, fases, interpretaciones y mecanismos. Algo tan sencillo como el lenguaje, ¿cierto? Utiliza un subconjunto de lenguaje llamado Datalog, ¿sí? El cual es, pues, declarativo y permite al ordenador hacer deducciones para contestar consultas, ¿vale? En el caso de las ventajas, sencilla, pues se usa la regla lógica para expresar las consultas, ¿sí? Permite responder consultas recursivas, cuenta con negociaciones estratégicas, pues tiene una capacidad de obtener nueva información a través de la almacenada ya en el sistema, ¿cierto? Uso de algoritmos que optimizan esas consultas y pues lógicamente soportar objetos y conjuntos complejos, ¿vale? En el caso de las fases, pues hay dos tipos de fases: fases de interrogación y fases de modificación. Las fases de interrogación pues se encargan de las reglas de derivación, ¿cierto? Que es buscar en la base de datos informaciones deductibles implícitamente. En el caso de la fase de modificación, pues estas reglas ya no se llaman reglas de derivación, sino reglas de generación,
¿cierto? Pues lo que hacen es añadir a la base de datos nueva información deducible, ¿vale? Entonces, también podemos hablar sobre los mecanismos, donde esos mecanismos hacen inferencia a mecanismos ascendentes o información donde los hechos, ¿cierto?, se obtienen de nuevas reglas de inferencia y descendentes donde pues la parte donde se puede controlar una similitud de una variable de un dato, ¿cierto? Correlacionar, pues lógicamente que conlleven a hechos correctos, ¿cierto? En el hallazgo del dato y del almacenamiento de este. En el caso de la interpretación, pues fácil, se puede decir que la interpretación en este caso, pues, es una teoría de modelos. Es encontrar dos teorías de interpretación y, pues, aclarar cuál es deductiva, ¿cierto? Cuáles se consideran las reglas, cuáles son axiomas, ¿sí? Entonces, los hechos de axiomas o de reglas se consideran como verdaderos o falsos, ¿sí? De acuerdo a las variables. Pero como estos no contienen variables, ¿cierto? Los axiomas se pueden deducir por medio de los hechos o de la interpretación, como su mismo nombre lo indica. Por otro lado, entonces, vamos a hablar sobre, ya para terminar, sobre el sistema de gestión de base de datos distribuida o SGBD, lo que anteriormente habíamos nombrado. Entonces, es muy sencillo, ¿por qué, chicos? Porque hablando sobre un sistema, ¿cómo está dividido el sistema SGBD? Entonces, pues distribuidos homogéneos y distribuidos heterogéneos hacen parte del sistema de gestión. Estos sistemas distribuidos homogéneos utilizan el mismo SGBD en múltiples sitios, ¿cierto? En el caso de los distribuidos heterogéneos, como su nombre lo indica, ya son muchos, ¿cierto? Son varios y dan lugar a esos sistemas multibases, ¿sí? Que son participantes y tienen un grado de autonomía local, ¿sí? En el sistema. Y pues tienen acceso a varias bases de datos autónomas preexistentes almacenados en los sistemas SGBD, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Ya de acuerdo con esto, podemos concluir entonces que los sistemas de base de datos SGBD, ¿cierto?, surgen debido a la existencia física